Maxi, unos días más del mes, ¿no?, cumplido del voraz incendio que vemos en parte, ¿no?, destrozó todo este parque o gran parte del parque. ¿Cuáles son las variantes? ¿Qué es lo que ha pasado en el transcurso de este tiempo? Sí, bueno, como ven, nosotros que estamos acostumbrados a que pasen los incendios más grandes o más chicos, a veces según cuánto se distancia, mientras más se distancia uno del otro a veces son más grandes, ¿no? Ha quemado como siempre la mayoría, más del 90% del ambiente natural. Esto en este momento se lo ve cómo recupera de forma natural también, ¿no? O sea, que el patrimonio más valioso que pueda tener el parque, el patrimonio único, estaría resguardado por adaptación a este fuego. Eso hay que quedarse tranquilos porque a veces uno, si no lo ve únicamente como una gran catástrofe, y lo que aprendemos de estar aquí mano a mano con la naturaleza prístina es que probablemente, como se fue dando estos fuegos se fueron dando por miles de años, probablemente no solo no dañaban, sino que era una perturbación que volvía a generar otro estado dentro de un equilibrio dinámico que tiene la naturaleza. Entonces hay especies muy adaptadas a este fuego cuyas semillas solamente brotan cuando sienten, enterradas en el suelo, sienten un gran pulso de calor, y gracias a eso vuelven a aparecer plantas naturales en este ambiente. Es un ambiente que probablemente no pasarían 5 o 10 años sin que se quemara, es lo que calculamos cuando vemos cómo se comportan las especies, sobre todo de flora. Por supuesto, a nivel individuo, un incendio semejante significa un montón de pérdidas. Yo cuento la anécdota de un pajarito muy chiquito que se llama piquito de oro, que es una de las aves más importantes en materia de conservación que tiene el parque provincial, porque anida únicamente en serranías altas y en altas montañas, y de hecho este nidito es muy difícil de encontrar y no se conocía científicamente, y unos días antes del incendio me toca ir a la ventana y lo encuentro. Y ese nido yo fui después del incendio de la ventana y ya no existía más. Entonces ese nido, con el cual yo sabía lo importante que era, y aparte ya tenía un poquito de mi corazoncito dentro de ese nido porque lo había encontrado, le había sacado fotos, ya mandaba la publicación científica, se quemó. Probablemente se perdieron esa camada de pichones y este año muchas de las aves naturales que viven acá no se pudieron reproducir. Lo cual nos hace plantear muchas cosas, porque si el ambiente fuera naturalmente tan grande como era en un comienzo, que las aves que estaban aquí no se hubieran reproducido este año era mucho menos dañino que lo que puede pasar hoy con el avance de la frontera agrícola y las modificaciones que reciben los ambientes naturales, que hacen que queden como islas prístinas. Si se quema toda la isla prístina, hay que ver si puede entrar camadas de semillas, de pequeñas aves, de otros lados. Son todas cuestiones a analizar sumamente profundas y muy intrincadas, ¿no?, que básicamente forman parte de la ecología del lugar propiamente dicho. Igualmente, vecinos de villa y sierra detectaron la aparición de muchas especies que habitualmente no veían, como churrinches, tijeretas, en más cantidad de lo que habitualmente veían, ¿no? Sí, debe ser un momento en eso muy lindo, para disfrutar muchísimo de esas áreas que no han sido quemadas, porque las aves, calculo que buscan migrar rápidamente, saben cómo hacerlo, tienen un método de traslado muy efectivo para eso, y identifican lugares que no han sido quemados y los ocupan. Así que es probable que si antes había una pareja de churrinches o dos en todo Villa Ventana, ahora hay 15, y entonces hasta están peleando por las hembras y por los recursos, y debe ser una situación muy loca, hasta para disfrutar, ¿no? Así, sí, se deben observar un montón de animales. Nosotros tuvimos muchos años sin observar más que evidencias indirectas del puma o de los pumas que podríamos estar conservando en un ambiente que es particularmente chico para esa especie. Y justo tuvimos la suerte de verlo unos días antes del incendio, como nosotros a veces embromamos que nos vino a avisar que se venía, y en el incendio se vio 2 veces durante el incendio. Claro, ya no hay tantos obstáculos y los animales están en mucho movimiento, y apareció cerca de la ruta en un par de oportunidades un animal muy difícil de ver dentro del parque. Así que es cierto, ¿no?, todo este movimiento de especies. Lo que tenemos que saber como
como principio básico es que no se pone en riesgo la ecología del lugar. La ecología del lugar funciona con este pulso. Sí tenemos que ver que lo primero que ha ocasionado un incendio tan intenso como este es muchísimas pérdidas a nuestra organización o al área o a toda la parte antropizada o humana que tenemos, los carteles, las barandas que vemos quemadas, señalización en general, instalaciones de agua y luz. Se derritieron los tanques de la base del Cerro Ventana sin que se hayan prendido fuego los árboles de alrededor, se derritieron. Y así hubo que volver a excavar muchas zanjas con cables y hay que volver a poner en funcionamiento muchas cosas. Y entre estas partes quemadas está a veces esa vegetación que no es tan natural y que no se la banca de la misma manera o muere. Particularmente, además de los árboles que estamos viendo, yo por ejemplo estaba tratando de diseñar un ecosistema compatible con el humano y que pudiera producir comida, y eso involucraba una especie de bosque con árboles frutales y han quedado muchos años tirados de trabajo porque se han quemado completamente, ¿no? No pudimos cuidar de ese fuego. Ustedes saben que los alambrados en el parque no fueron diseñados con un propósito de retener fauna adentro, porque el principio para el trabajo en una reserva natural es muy diferente. Uno cuidando el ambiente adecuado, el refugio y la comida de la fauna se queda. Por supuesto que incluso los animales naturales son los que más pueden saltar o saltear esos alambrados, o porque son muy chiquitos, o porque por ejemplo los guanacos y los ciervos los pasan con suma facilidad. Igualmente los alambrados cumplían una función muy importante, a veces en el ingreso irregular de la gente o en el egreso de otro tipo de animales, ganado, como pueden ser vacas y caballos. Esto debe estar pasando, calculo yo, con campos vecinos además del parque. Y como hay mucho combustible en el área perimetral, sobre todo el que da la ruta, por una cuestión de que en esas áreas se ha reproducido mucho la retama y han habido invasiones que levantan mucha temperatura, han sido lugares de mucho daño para un tipo de infraestructura humana que es el alambrado. Particularmente de eso es un momento para tener especial cuidado, sobre todo cuando salimos a la ruta, y fijarnos muy bien la velocidad en la que conducimos y cuánta visibilidad tenemos, porque es más probable en este momento que haya animales en la ruta. Así no sea que estén pasando por el parque provincial, ¿de acuerdo? Y todo eso lleva mucho tiempo de reconstrucción y de refacción, y muchísimo dinero. Lo primero que hemos notado al respecto es que es una temporada alta de visitantes y la gente nos ha venido a decir, o nos hemos enterado que ha preferido o no venir o no cumplir con su reservación. Bueno, esto no tiene por qué ser así. Lo que sería ideal es que nosotros tengamos una cantidad de actividades similar a la que tenemos sin que hubiese habido un incendio. Ver a las sierras en un incendio o tras un incendio también puede ser un paisaje natural y también puede ser lindo para venir a apreciarlo. No hay que tenerle tanto miedo. Tenemos que estar bien resguardados y listos para manejarlo, y es lindo venir a disfrutarlo. Hemos recibido más densidad de naturalistas en este momento. Hay un montón de personas que están en el ambiente y saben que este es un momento especial en el parque y lo vienen a ver así como está. Pero ya sean que sean naturalistas o un visitante que viene a hacer una actividad de recreación o a subir al cerro, nosotros hemos tratado de acomodar rápidamente lo máximo posible para poder abrirle la puerta. Así que el parque tiene un programa de actividades muy parecido al que había antes, ¿no? Con la salvedad de que Piletones está clausurado porque se va a necesitar
delimitar muy bien la senda para poder transitarlo sin accidentes o sin que la gente se vaya sin querer del sendero. Si no es por ese caso, los demás ya estarían en funcionamiento todos. Estamos por hacer la recolocación de una garganta de hierro, una escalera de hierro en la Garganta del Diablo para poder abrir también ese otro sendero guiado. La novedad tal vez es que el Cerro Ventana, que ha recibido destrucción de la cartelería y de la señalética arriba del 50%, no sé calcularles, pero entre el 60 y el 70% de su sendero, se hace únicamente guiado. Es una forma de adaptarnos, ¿no? Hoy es una necesidad y ya estamos viendo que muchas veces nos hemos preguntado si la calidad de monumento natural del lugar, la cantidad de cosas que pasaban, ¿no?, en el monumento natural, ya sea con la seguridad de la gente o con el descontento de la gente, o con aspectos de destrucción de la naturaleza como puede ser excesivos residuos o hasta casos de captura de iguana de cobre, si no merecería que nosotros tengamos otro grado de cuidado y de acompañamiento de la gente. Así que muchas veces nos lo preguntamos, pero en este momento hubo una necesidad fuerte de hacerlo porque no hay otra manera de ir si uno no conoce muy bien la senda. Y así que se empezó a implementar un paseo de hueco de la ventana guiado. Y es un paseo que se hace con los guías habilitados del parque, con lo que hemos trabajado en taller intensivamente para producir rápidamente un resultado que fuera conveniente para el visitante, sobre todo desde el punto de vista económico, porque hay que afrontar un costo adicional que es pagar un servicio, que es el guía. Y se ha logrado con éxito. De hecho, hoy los resultados que tenemos 3 semanas después de haber comenzado son alto grado de satisfacción del visitante, lo cual nos deja muy tranquilos porque nos alientan ellos mismos a que continuemos en esta temática de acompañarlos por este ambiente natural, mostrándoles más allá de lo que es evidente, sino mostrarles todas esas partes escondiditas que tiene la naturaleza, que tiene para contar y para decir. Y además de este alto grado de satisfacción, hemos encontrado satisfacción en la calidad de precio. El visitante en general no es capaz de decir que ese precio es bajo a la subida, antes de ir, pero sí al bajar de la actividad, de haber visto lo que se le ofreció y decir, bueno, es muy buen precio o hasta es barato. Y entonces nos llena de orgullo porque pudimos sacar algo que tiene corazón como camino, que hace que la gente tenga una vivencia y la deja muy contenta. Vamos a ir teniendo que ver a lo largo del tiempo cómo se refacciona cada uno de los senderos y el Ventana también, ¿no? A mí casualmente me pasa de ser uno de los más antiguos, no voy a decir viejo, así no quedo como viejo, uno de los más antiguos del parque y haber tenido que cambiar la señalética del Ventana 2 veces en mi historia operativa. Pero eso significa, lo que parece cambiar un cartel, que parece una tarea sencilla, es llevar un poste que dura muchos años en intemperie, o sea, es un poste de madera dura, con un cartel de madera dura que ha sido hueco grabado y diseñado y cortado y pintado y tuvo todo un tratamiento, pero aparte llevarlo con arena, con agua y con cemento, con barreta, con palas, y cada una de estas jornadas de trabajo allá arriba también era propia de tener unos 16 años menos de historia sobre el planeta, porque yo no sé si las piernas siguen dando del mismo modo. Y son procesos muy lentos y muy costosos, que hay que ver cómo los volvemos a encarar. Por el momento, y contando, podemos transmitir lo lindo que ha podido ser darles esta solución a los visitantes y ver cómo respondieron ellos, porque están más contentos que antes incluso. Yo propondría un poquito más de diálogo, sobre todo con nuestros vecinos. Opino que, y uno no sabe
tiene que suponer o sentir lo que la gente piensa a veces cuando hablamos del parque, por pequeñas notas, entrevistas que se hacen, publicaciones o comentarios en las páginas, o opiniones muy indirectas muchas veces. Es una pena que nosotros no podamos tener la posibilidad de mejorar y corregirnos según lo que hablamos de frente con nuestros vecinos, las personas que de alguna manera formamos, sin quererlo, un equipo de recepción de estos visitantes. Somos un equipo con una persona que tiene una cabaña, con una persona que lleva un restaurante, con la persona que le alquila el camping y los que la atienden en otros paseos de la comarca. Y a veces juntar ese equipo es muy bueno porque uno no se puede decir las cosas. A mí me parece que estamos flojos en tal o cual aspecto. Esta invitación o propuesta que hago, para mí es la forma más sana de encarar una verdadera mejoría. Si no nos quedamos en una especie de versión y de opiniones muchas veces mal fundamentadas o fruto de lo que escuché por ahí, que es el chisme, y nosotros podríamos anular eso y transformarlo en algo así como fuerza de trabajo de verdadero progreso en materia de turismo si nos reuniéramos un poco más. Nosotros hacemos nuestro pequeño esfuerzo por salir del parque, somos personas que fácilmente se asilvestran, que quedan bastante recluidas dentro del área protegida y que, como hay mucha tarea para hacer, no encontramos muchos espacios para salir. Y hacemos lo mejor posible y sabemos que a veces no es suficiente. Y a mí me gustaría, ya aprovecho el medio para invitar, sobre todo a vecinos, a estos colegas, digo yo, o parte del equipo de recepción de visitantes, la gente que trabaja en turismo, acercarse a charlar con nosotros si hay inquietudes acerca del manejo, porque hay muchas cuestiones que se pueden resolver porque son inquietudes debido a la falta de información y cuando nosotros les contamos se resuelven. Y hay otras que nosotros podamos tomar y verdaderamente darles un buen final o corregirlas. Así que, ya que has preguntado, mi propuesta es sí, volver a acercarnos un poquito más a ver cómo es este plan que tendríamos de recibir a toda la gente que nos visita año a año.